Jóvenes y señoritas estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El tema a desarrollar en nuestra segunda sesión está referida a la elaboración de la mortadela. Básicamente, la mortadela es un embutido escaldado. ¿Okay? Se adjuntan dos enlaces de videos al fin de que ustedes lo puedan visualizar y así reforzar sus aprendizajes y conocimientos respecto a la elaboración de la mortadela. La mortadela, ¿qué es una mortadela? Es un embutido escaldado. Escaldado porque se somete a un tratamiento térmico. De color rosa claro, de sabor delicado, compuesto por una emulsión de carne. Esta carne puede ser de diferentes especies como el vacuno, cerdo, pollo, alpaca, llama, y grasa de cerdo finamente picada, mezclada con trozos de tocino de cerdo en cubitos de 10 por 10 milímetros y embutidos en tripas natural o sintética, ¿no? Las sintéticas pueden ser de celofán, poliamida. Ese tipo de producto recibe un tratamiento térmico posterior. El tratamiento térmico es posterior al proceso de embutido y se lleva a cabo a una temperatura que fluctúa entre 75 y 80 grados Celsius. El objetivo fundamental es lograr la coagulación de las proteínas y así obtener una estructura fina y elástica en la mortadela. Los objetivos de la elaboración de este tipo de producto. 1. Conocer las etapas del proceso de elaboración de la mortadela. ¿Cuáles van a ser esas etapas, ¿no? Pasos que vamos a seguir hasta lograr un producto de buena calidad. Identificar los insumos y equipos empleados para la elaboración de la mortadela y finalmente determinar el rendimiento del producto mediante el balance de masa. En los materiales y equipos que se utilizan en la elaboración de la mortadela, la tabla de picar, sobre la cual nosotros vamos a hacer el proceso de deshuesado y picado del trozado de la carne, asimismo de la grasa, ¿no? La mesa de trabajo definitivamente sobre la cual se va a hacer todas las operaciones, ¿no? La olla para el proceso de escaldado, marmitas de cocción, las balanzas para el pesado de la materia prima, los insumos y el producto final, ¿no? La moledora, un molino para poder disminuir de tamaño la carne y la grasa, previo al cuterado. El cúter, equipo en el cual hacemos la mezcla de la carne, la grasa y los insumos que intervienen en la elaboración del producto, hasta lograr una pasta fina, una pasta emulsificada. La embutidora para introducir la masa cárnica en las fundas naturales o artificiales. La selladora la utilizamos para el proceso de envasado de la mortadela, ¿no? Los equipos y materiales deben ser de material de acero inoxidable. La carne de alpaca. La carne de alpaca debe provenir de animales jóvenes y debe reunir ciertos requisitos de calidad, ¿no? Asimismo, el nivel de pH al momento de hacer el control físico debe fluctuar en un rango de 5.8 a 6. La grasa. La grasa es la más recomendable para la mortadela, es la del tocino dorsal, ¿no? De igual forma debe ser fresca, ¿no? Para evitar posteriores deterioros y sabores indeseables en la mortadela. El almidón de papa. Tenemos el almidón de papa. Los almidones incrementan la capacidad de retención de agua y previenen la pérdida de humedad, conocidos también como los aglutinantes. El hielo en escamas. El agua ayuda a disolver la sal y demás ingredientes que intervienen en la elaboración de ese producto. Asimismo, mantiene baja la temperatura de la masa en el proceso de cuterado. La sal común le otorga sabor, ¿no? Asimismo es un conservante natural. Tenemos la sal de cura, sal de Praga, que está compuesta por nitritos y nitratos y posee un efecto protector sobre determinados microorganismos como el Clostridium botulinum, ¿no? Tenemos los polifosfatos. Los polifosfatos, su función es la de retención de agua en el producto. Los condimentos como la pimienta, la nuez moscada, el ajo, básicamente pues los condimentos imparten aromas y sabores especiales en los embutidos, ¿no? El glutamato monosódico es un acentuador de sabor, también conocido como el Ajinomoto. El ácido ascórbico mantiene el color rojo en las carnes curadas
y asimismo evita la oxidación, ¿no? Y tenemos finalmente las tripas artificiales, ¿no? Que nos va a servir para el proceso de embutido de la masa cárnica. La formulación para la elaboración de la mortadela de alpaca. Los ingredientes están referidos a la carne de alpaca, grasa porcina, polvo de Praga, pimienta, hielo, aglutinante, sal, azúcar, polifosfatos, condimento para mortadela, ácido ascórbico, ajos, pimienta, glutamato monosódico, cebolla, nuez moscada, pimienta, picante, pimentón y tocino en cubos, ¿no? Esos tres insumos que están dentro de asteriscos son los que se utilizan para el proceso de curado de la carne, ¿no? En la etapa de la elaboración del producto. El flujo de proceso para la elaboración de este tipo de producto, tenemos por un lado la carne y la grasa. La carne es recepcionada, en la recepción se hace un control de calidad, ellos deben cumplir con ciertos parámetros establecidos. Uno de ellos es la medición del nivel de pH, que debe fluctuar entre un 5.8 a 6, ¿no? Luego la carne es deshuesada y trozada, ¿no? En cubitos de 1 centímetro. Esta carne trozada se somete a un proceso de curado con la mezcla de estos tres componentes e insumos: el polvo de Praga, la sal común, el azúcar y el ácido ascórbico. Este proceso de curado es en seco, se lleva a cabo por un tiempo de 12 a 24 horas y a una temperatura de 3 grados Celsius. Luego esta carne, al día pasado ese tiempo, se hace el molido en discos de 5 milímetros de diámetro, ¿no? La grasa, por otro lado, también se somete a un proceso de trozado en cubitos de 1 centímetro de lado, luego el molido en discos de 8 milímetros de diámetro. Lo recomendable es pasar primero por el molino la grasa, luego la carne, ¿no? La carne molida y la grasa son mezcladas en esta etapa, que es el cuterado. Asimismo, la mortadela lleva cubitos de grasa, como vemos en la imagen, ¿no? Puntitos blancos. Esta grasa se somete a un proceso de escaldado, ¿no? Son trozos de grasa escaldada. Ok, todo esto se mezcla en esa etapa que es el cuterado, ¿no? Esta operación consiste en picar y mezclar la carne y demás ingredientes, ¿no? Como los polifosfatos, hielo, los aglutinantes, la grasa y las especias, ¿no? En el equipo denominado cúter, hasta lograr una pasta fina emulsificada, como vemos acá en la imagen. La temperatura debe fluctuar, o la temperatura del cuterado no debe superar los 12 grados Celsius, ¿no? La masa cárnica luego es embutida en tripas artificiales de 180 milímetros de diámetro. El escaldado se lleva a cabo en agua a 80 grados Celsius, ¿ya? El tiempo fluctúa en 1 minuto por cada milímetro de diámetro de tripa. Nosotros utilizamos una tripa de 180 milímetros, entonces será pues 180 minutos, ¿no? La temperatura interna del producto al momento de hacer el escaldado debe fluctuar en un rango de 68 a 72 grados Celsius. Luego, pasado ese tiempo, se hace el proceso de enfriado en agua fría a 20 grados Celsius, ¿no? Luego es el escurrido. Para el escurrido es por 1 hora. Para ello se cuelgan en perchas. El refrigerado a 4 grados Celsius y tenemos la mortadela. ¿Okay? La recepción de la materia prima. Seleccionar las carnes y la grasa de acuerdo a los requisitos establecidos definitivamente, ¿no? Luego esto se somete a un proceso de pesado a fin de tener los rendimientos, y el nivel o el rango de pH de la carne debe estar en 5.8 a 6, ¿no? El deshuesado, como vemos acá, le retiramos el hueso de los músculos, porque para la elaboración de la mortadela solo se requiere músculos, ¿no? Sin grasa y tendones. De igual forma se troza, la grasa también se troza, ¿no? El curado de la carne, ¿no? Con estos tres componentes: el azúcar, sal común, sal de Praga y el ácido ascórbico, ¿no? Se mezcla y se deja en reposo por 24 horas a una temperatura de 3 a 4 grados Celsius, ¿no? Definitivamente acá lo que vamos a lograr es mejorar el sabor, color, aroma y capacidad de conservación de la carne, ¿no? El molino, tanto la grasa como la carne, el cuterado, la mezcla de todos los insumos hasta lograr una masa emulsificada, el embutido en tripas artificiales, el escaldado en agua a 80 grados Celsius, el escurrido, el enfriado, ¿no? Finalmente el rendimiento del producto.
Para obtener el porcentaje de rendimiento de la mortadela se debe pesar la materia prima, ingredientes y producto final, como vemos acá, ¿no? Peso de la materia prima, somete a un proceso elaborado, el producto final, el rendimiento se calcula a través de esta fórmula. Rendimiento es igual a peso del producto final, 3.960, entre el peso de la materia prima, la sumatoria de estos, por 100 entre 90. Entonces el rendimiento del producto en esta ocasión es el 90%, ¿no? Gracias por su atención, jóvenes y señoritas estudiantes.